Un saludo cordial a todos los profesionales de nuestro país. Este es un curso del manejo de software SPSS estadístico, organizado por la consultora multidisciplinaria Quimeras. En caso de que requieran los certificados de este curso, los invitamos a comunicarse con el siguiente número de celular: 69 61 60 52. Me presento, soy el ingeniero David Héctor Gómez Zárate, ingeniero en informática con 4 años de experiencia como docente, y actualmente ocupo funciones como jefe del Departamento de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Muy bien, comenzamos. Para ello, permítanme compartir pantalla. Vamos a abrir un navegador y vamos a buscar el SPSS para su descarga. SPS es un programa propio de IBM. Es un software que, si bien es a paga, nosotros podemos acceder a un mes de prueba para el uso de dicho programa. Para eso debemos registrarnos, debemos colocar nuestro correo, etc. O simplemente podemos crear, para ejemplificar en esta clase, un correo temporal. Para eso, en el navegador también voy a buscar un correo temporal. Ya podemos utilizar este. Vuelvo a la página. Puedo colocar en el botón "Pruébelo ahora". Como bien les decía, nos va a pedir un correo. Vamos a irnos a la página donde nos brinda un correo temporal. Vamos a copiar. Vamos a llenar con los datos que nos pide, ¿no? Voy a colocar una contraseña. Debemos estar seguros de que todas las características se marquen: 12 caracteres, una carácter en mayúscula, un carácter en minúscula, un número, eh, y todo aquello que sea necesario o que nos pida para que sea un correo o una contraseña seguro. Ya el país, seleccionamos la ciudad. En este caso vamos a colocar Potosí como ejemplo. Nuestro número de celular. Si somos estudiantes, no somos estudiantes. Si somos, si pertenecemos a alguna empresa. En este caso vamos a colocar Quimeras y tutor. Hacemos clic en el botón siguiente. Aquí nos brinda dos opciones: si queremos registrarnos por el correo electrónico o por el teléfono. Como estamos utilizando un correo electrónico temporal, entonces yo les recomiendo que sea por el correo electrónico. Podemos ver los términos y las condiciones. Ya. En este caso nos dice que a nuestro correo nos ha mandado una contraseña con 7 dígitos. Entonces me voy a dirigir a la página web con el correo electrónico temporal. Voy a hacer clic, efectivamente ya me habían mandado, y voy a copiar este número, solamente el número. Control C, voy a pegar los 7 dígitos y voy a crear una cuenta. Voy a ponerlo continuar. Esperemos un poco. En este caso no voy a guardar la contraseña. Ya, nuevamente nos ha enviado otro correo electrónico. En este caso nos está pidiendo 4 dígitos de verificación. Nuevamente nos vamos a dirigir al correo electrónico temporal. Voy a volver a la lista. Esperemos a que cargue. Y aquí tenemos, ¿no? Nuevamente, nuevos mensajes.
de registración. A ver, vamos a ver si está aquí la contraseña. No, solamente nos está dando las gracias por haber descargado el programa, tal vez en un correo anterior. Demos unos segunditos a que cargue la bandeja. A ver, lo veremos, verificaremos aquí. Solamente nos dice que todo está correcto. Volveremos. Este es el primer correo. Buscaremos el correo que nos ha mandado para podernos registrar. A ver, veremos aquí. Tenemos 20 minutos, pero no encuentro el correo en donde está nuestro código. Nuevamente veremos. En este no se encuentra aquí. Nos han mandado 4 correos y en uno de ellos debemos encontrar el código. Ahora sí. Son 6 caracteres. Voy a copiar los últimos 6 caracteres, los primeros 57, 52, ya nos indica en la página de IBM. Voy a pegarlos, voy a verificar. Nos ha mandado uno nuevo, 82, 37. Entonces, eso ha sido porque hemos demorado un poquito. Nos voy a volver y nos ha debido mandar un nuevo correo electrónico. Ahora sí. 32, 82, 37. Y debo copiar los últimos 6 dígitos. Voy a pegar. Voy a verificar. Ya está. ¿No? Nos aparece esta pantalla en donde yo puedo descargar el programa. Voy a bajar y voy a seleccionar descargar para Windows de 64 bits. También, si yo utilizar un sistema operativo Macintosh, entonces debo acceder a la segunda opción. En este caso, para mi sistema operativo es el de 64 bits. Muy bien, la descarga ya ha comenzado. Tiene un peso de 891 megabytes. Mientras que descarga, la consultora Quimeras también les tiene preparado una guía SPS que complementa a este curso paso a paso con todo lo que vamos a ir revisando, con todo lo que vamos a ir viendo desde la introducción, algunos archivos de muestra, cómo podemos abrir nuestros primeros archivos, convertir, el análisis de ejecución y mucho más. Todo con referente al programa SPSS estadístico. Este material vendrá adjunto a este video para su capacitación correspondiente. Este programa es muy requerido y utilizado para la estadística, sobre todo para censos, etcétera. Muy bien, veremos si ya casi descarga, unos 40 segundos más. No quiero pausar el video, quiero que todo sea sin ningún tipo de pausas para que no exista ningún tipo de susceptibilidad en cuanto a que esté utilizando algún otro software. Quiero hacerlo todo sin ningún tipo de corte. Esto va a depender a la velocidad de internet también que tengan en su computadora.
Ya, muy bien, ya terminó la descarga. Ahora sí, puedo abrir la carpeta de descargas. Voy a hacer clic derecho y voy a ejecutar como administrador. A la ventana de Windows le damos que sí. Ahora sí, empieza a instalar nuestro programa. Les recomiendo que todavía no cierren el correo temporal, ya que nos va a enviar otro correo más para poder ingresar, para que nos den nuestro mes gratuito. Entonces voy a poner en siguiente, aquí nos da los términos e informaciones de la licencia, voy a aceptarlos, voy a hacer clic en siguiente. En esta pantalla nos muestra dónde vamos a instalar el programa, lo voy a dejar por defecto en la unidad C. Siguiente e instalar. Ahora sí le vamos a dar unos minutitos nuevamente para la instalación. Al no ser un programa demasiado pesado, entonces no va a tardar mucho. SPS Estadísticas también tiene relación o es muy similar a los paquetes de Office. Entonces el manejo también no va a ser muy complicado si nosotros estamos acostumbrados a manejar dichos paquetes, ¿no? De todos modos, vamos a ir revisando cada una de las herramientas, cada una de las partes del área de trabajo que este nos ofrece para que nosotros podamos familiarizarnos cada vez más con este programa. Ya, ahora sí, ya me apareció el icono. Puedo ejecutar directamente el programa. Voy a dejarlo así, como está marcado, para que se ejecute. Voy a finalizar. Este es el icono que se me ha creado en el escritorio. Ahora sí está cargando el programa, se está ejecutando. Y como bien les decía, no puedo activar la suscripción de prueba o puedo activar un código de autorización con el servidor. Yo voy a seleccionar la primera opción, la opción de prueba. Si ustedes posteriormente requieren comprar el programa, entonces también lo pueden hacer desde la página web. Pero sin embargo, para este curso, simplemente vamos a utilizar la versión de prueba. No tiene ningún tipo de limitación. Podemos utilizar todas sus herramientas sin ningún tipo de restricciones. Ahora sí, lo que nos está pidiendo es nuestro correo electrónico. Para eso voy a volver nuevamente a la parte de nuestro correo temporal y voy a copiar el correo electrónico. Voy a darle en continuar. Y ahora sí, nuestra contraseña, ¿no? Que le habíamos dado. Voy a iniciar sesión. Y nuevamente, como les decía, un nuevo correo de verificación. Esto solamente lo vamos a hacer una vez en todo el mes, nada más. Como es la primera, entonces voy a volver a la lista. Nuevamente me ha debido llegar un nuevo correo. Esperemos que cargue. Ya, y voy a copiar los últimos 6 dígitos. Control C y Control V, chica, y verifica. Ahora sí, eso sería todo. Voy a permitir ciertos permisos y eso es todo para tener nuestro programa funcional. Primeramente vamos a ver una ventana en la cual nos va a decir si queremos primeramente acceder con un nuevo conjunto de datos o con una consulta de alguna
base de datos. Esta ventana nos enseña cada vez que nosotros abramos el SPSS, pero puedo hacer clic en aquí abajo para que no vuelva a mostrar. En la parte inferior de los mensajes de aquí arriba, en toda esta área, también nosotros vamos a acceder a los diferentes proyectos, trabajos que vayamos realizando. Entonces, opcionalmente, si ustedes quieren colocar o no, para que nos muestre esta ventana cada vez que iniciemos, cliqueamos o no el botón de aquí abajo. Por mi parte, yo lo voy a cliquear. Suele ser un poco molestoso cada vez que nosotros iniciamos con el programa y lo voy a cerrar. Ya, no se preocupen, vamos a ir viendo herramienta por herramienta y si, por ejemplo, quieren que vuelva a salir la misma ventana, también lo vamos a hacer en las opciones y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora sí, como bien los decía, este es un programa que tal vez tiene algo similar con el programa Excel de Microsoft Office. Sin embargo, el manejo es distinto, totalmente distinto, ¿no? Para empezar, tenemos el área de trabajo, que también es cuadriculado. En esta parte sí es donde tiene semejanza con Excel. En la parte superior tenemos las tareas, tenemos la barra de menú. En este caso, como podemos ver aquí, y cada que tengamos un sin título, eso nos indica que no he guardado ningún tipo de proyecto. Cuando yo guarde el proyecto, al momento de guardar me va a pedir que le ponga un nombre y este sin título cambiará al nombre de respectivo que yo vaya utilizando. Tenemos un menú en la cual ya estamos acostumbrados, un menú que va a desplegar ciertas ventanas con distintas opciones, las cuales vamos a ir revisando uno por uno, poco a poco, en el transcurso de esta clase. En la parte inferior tengo otro menú con las herramientas más utilizadas. Ya, esta barra también lo podemos personalizar, puedo incluir como también puedo quitar algunos elementos, pero por defecto me vienen estos. ¿Ya? Voy a borrar el círculo que acabo de hacer. Más abajo tenemos el área de trabajo y aquí abajo también tenemos tres ventanas que son muy importantes. Tenemos el visor general en la cual me va a mostrar ciertas tareas que yo voy realizando, ciertas estadísticas rápidas. Esta visión general recién se ha ido incorporando en las últimas versiones del SPSS. Tenemos la vista de datos, que es esta misma ventana, este mismo trabajo que yo estoy viendo, y una vista de variables en las cuales yo voy a ir creando distintas variables y se van a ir creando en la página, en la parte superior de nuestra área de trabajo, en todo este lugar en donde estoy colocando los círculos. ¿Ya? Voy a borrar todo, entonces nos vamos a ir, vamos a revisar cada uno de ellos. La vista general, primeramente, como les decía, se va a cargar todas las estadísticas. Primero vamos con vista de variables. Vista de variables. En la vista de variables yo tengo aquí el nombre, el tipo, la anchura, decimal, etiquetas, etcétera. Vamos a irlo analizando cada una de ellas. En el nombre podemos dar un nombre de la casilla, valga la redundancia. Y en este caso voy a colocar un nombre que también se va a llamar nombre. El nombre, tal vez en este caso, del usuario que se va a registrar, ¿no? El nombre. El tipo, este puede ser como en programación de distinto tipo. Por ejemplo, puede ser numérico, puede estar separado por comas, puede estar separado por puntos, puede ser una notación científica, es decir, un número muy largo que se expresa, por ejemplo, con la multiplicación del símbolo E elevado al número y la cantidad de ceros que este tiene. La fecha
puede ser un tipo de fecha, puede ser un tipo monetario, como por ejemplo el dólar. Podemos incluir otro tipo de monedas. Aquí tenemos las monedas personalizadas, que esto lo vamos a ir viendo posteriormente también, cómo podemos crear una moneda personalizada. Puede ser de tipo cadena, que es, ¿qué significa tipo cadena? En programación nosotros utilizamos cadena para expresar varias variables, pero en este caso no numéricas, sino de letras. Ya, en este caso, para el nombre, por ejemplo, voy a seleccionar cadena. Por último, tenemos el número restringido con ceros iniciales. ¿Ya? Vamos a seleccionar de tipo cadena, puesto que es un nombre. En la parte de anchura, ¿qué tan largo va a ser o qué tan largo me va a permitir escribir el nombre? Puede tener por ejemplo, 8 caracteres, 10 caracteres, hasta 15 yo creo que sería lo adecuado para un nombre. No creo que exista más símbolos en un nombre, ¿no? En la parte de decimal, en el caso si fuera yo o estuviera utilizando números, en decimales yo podría colocar, si quiero utilizar un decimal, 2 decimales, 3 decimales, pero como es de tipo nombre, entonces lo voy a dejar como 0. Etiqueta, ¿qué es una etiqueta? Si bien lo que dice nombre ya es lo que nosotros, es el nombre que le estamos dando, valga la redundancia, tal vez con otro ejemplo lo podamos entender un poco mejor. La etiqueta es la descripción. En este caso yo puedo colocar, introduzca su nombre. ¿Ya? Es la descripción en este caso, del tipo de nombre. En perdidos, ¿qué significa perdidos? Cuando colocamos no hay valores perdidos, nosotros estamos obligando al usuario de que esta casilla no lo deje en blanco. Y si lo deja en blanco, nosotros podemos poner algunos valores perdidos discretos, siguiendo la siguiente configuración. En este caso, le voy a dar clic en no hay valores perdidos y voy a colocar aceptar. Entonces, automáticamente se va a poner en ninguna. Columna. En la columna en este caso, me dice el largo que va a tener o el tamaño que va a tener la columna. No es necesario tanto configurarlo de esta parte, puesto que en vista de datos, en la ventana de vista de datos, lo vamos a volver a ver y ahí lo vamos a configurar. ¿Ya? La alineación, si el texto nombre va a ir a la izquierda, a la derecha o va a ir centrado. Para este caso, vamos a dejarlo en centrado. La medida. Si yo estoy utilizando cadena, no estoy utilizando un tipo numérico, entonces en medida me va a dar dos opciones. Este puede ser nominal, que puede ser, por ejemplo, que no necesita un orden, o puede ser ordinal, que como su nombre lo indica, necesita tener cierto orden. Para un nombre yo debería elegir lo que es nominal. Y por último tengo el ROR, que en este caso va a ser datos de entrada. ¿Ya? Una vez creado este primero, voy a ir a la vista de datos y como vemos aquí, ya tengo lo que es nombre. Entonces, en esta casilla yo puedo colocar el nombre. Recuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, que no hace falta que nosotros le demos un valor al tamaño, puesto que si yo hago o me posesiono con el mouse al lado derecho, podemos ver que el mouse cambia, ¿no? Cambia de forma y puedo yo aquí calcular con mucha más precisión el ancho. El valor era de 8. Ahora puedo volver a vista de variables y podemos ver en columna cómo automáticamente ha subido a 12. Si yo, por ejemplo, lo hago un poquito más ancho, entonces aquí ya la columna cambia al valor correspondiente. Estaba bien 12, puedo cambiarlo de aquí también. Voy a ver vista y efectivamente cambia, ¿no? El tamaño. Ya tengo entonces la primera variable. Voy a crear otras variables más para poder hacer el trabajo y vamos a ir revisando cada una de las opciones. Una vez creado el nombre, yo puedo hacerlo un poco más extenso, no puedo crear apellido,
o segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, pero como este es un curso breve, voy a dejar solamente como nombre. Tal vez otro dato que nos puede interesar es la edad. Para tipo del elemento, en este caso sí voy a seleccionar numérico. No voy a utilizar cadena, puesto a que la edad, la edad se expresa en números. No voy a utilizar comas tampoco, porque nadie tiene, por ejemplo, 15,6 años. No, entonces simplemente numérico. No es ni fecha, no es ni dólar, no es moneda, entonces simplemente numérico. En anchura, tal vez no necesitemos más de 3 dígitos, puesto que más de 999 años nadie puede llegar a tener. Entonces le estamos poniendo un límite al ancho para ingresar lo que es la edad. En decimal, nuevamente no voy a utilizar decimales porque nadie cumple 15,6 años, ¿verdad? En etiqueta puedo poner introduzca su nombre o simplemente cuál es su edad. Esto lo vamos a ver en otra ventana que lo vamos a abrir posteriormente para poder ir imprimiendo todos los datos. En valor, nuevamente, valor lo vamos a ver luego con algún otro ejemplo. ¿Qué es lo que hace valor? Ah, el tipo valor me permite dar ciertas opciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros pongamos género, puede ser el próximo ejemplo que hagamos, puedo poner simplemente una opción múltiple entre hombre, mujer, o tal vez no me siento identificado, que ahora nos piden, ¿no? Que tengamos esa opción. Ya, en este caso ninguna. Perdidos, ya habíamos explicado en el caso de que sea obligatorio llenar. El ancho, que lo vamos a dejar así, y la alineación siempre va a copiar el anterior. El anterior habíamos configurado como derecha, entonces este también se va a quedar como derecha. En medida, ahora sí, en este caso está desconocido, pero al tratarse de un número, yo sí puedo poner escala. Siempre que trabajamos con números, puedo poner escala. ¿Ya? Y el rol va a ser entrada, me va a permitir de que yo ingrese el dato. Vamos a crear el género. El género en este caso va a ser de tipo cadena. Aceptar. Anchura 8. Vamos a subir hasta 12. Decimal 0. ¿Y cuál es tu género? O simplemente podemos dejarlo en género. Género. Valores. Ahora sí voy a trabajar con esto. Como les decía, voy a hacer una opción múltiple, ¿no? Voy a hacer clic en añadir. Puedo darle un valor. Los valores siempre se colocan numéricos, por ejemplo, 1. Y en la etiqueta va a ser hombre. Ya, voy a agregar otro. 2, mujer. Y tal vez un 3, que va a ser ninguno. O no me siento identificado. Ya. Y vamos a dar clic en aceptar. En perdidos, ninguna. Ancho de columna, ya lo habíamos visto. Vamos a alinearlo a la derecha y en este caso va a ser un tipo nominal también, ya que no tiene un orden. Si, por ejemplo, ¿no? Yo voy a crear aquí educación. Voy a omitir las tildes. Ya, entonces, educación. Van a disculpar, no voy a colocar tilde, ya que este teclado está en inglés y pertenece a la consultora Quimeras. No estoy muy familiarizado. Ya la anchura lo vamos a dejar en 9
en decimal 0, no es de tipo numérico, lo vamos a cambiar a tipo cadena. Aceptar género, ¿cuál es tu nivel de educación? Educación. ¿Ya? Y aquí nuevamente vamos a poner, por ejemplo, opción 1, primaria. Voy a crear uno nuevo, 2, secundaria, 3, universitaria, 4, no sé, posgrado puede ser. Ya, hasta ahí, ¿no? Podemos seguir con masterado, etcétera, pero hasta ahí está bien para este ejemplo. Aceptar, perdidos ninguna, columnas, bueno, 8, eso lo vamos a ir arreglando, que se vaya a la derecha, y en este caso sí es ordinal, porque primero tiene que ir por primaria, luego por secundaria, luego universitaria, posgrado. Entonces sí, sí es un término de medida nominal. Vamos a agregar dos más para que nos sirva de ejemplo para hacer distintos tipos de cálculos posteriormente, tal vez más matemáticos, más estadísticos. Para ello voy a agregar lo que es salario como ejemplo, tipo numérico, puede tener decimales, tal vez dos decimales. ¿Cuál es tu nivel de educación? Aquí vamos a poner cuál es su salario. Valores ninguno, perdidos ninguno, columnas. Bueno, eso lo vamos a ir derecha y aquí escala. Y por último, tal vez un importe que tiene que ser numérico, también tiene que tener decimales, importe, simplemente lo vamos a poner como etiqueta, valores ninguno, perdidos ninguno, columnas 8 a la derecha y también tiene que ser escalar, son datos numéricos. Ahora sí nos vamos a ir a la vista de datos y como podemos ver en la parte superior, vamos a ir arreglando un poco, se ha ido creando cada uno en este caso, de las columnas, las cuales yo ya puedo ir llenando. Uh, Este simplemente es un ejemplo al azar, ¿no? Generalmente el SPSS se utiliza para algún tipo de censo. Por ejemplo, aquí nos van a pedir cuál es el nombre, dónde vives, cuál es tu edad, cuántos pertenecen en tu familia, etcétera, etcétera. Para poder calcular con estos datos, tal vez la cantidad de población que exista, la media, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, etcétera. En este caso voy a llenar con algunos datos, por ejemplo, voy a colocar nombre el mío, edad, por ejemplo, vamos a poner 35. En género, como bien ya lo habíamos visto, yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, ¿no? Con el 1 que era hombre, entonces puedo poner un, y eso ya significa que es hombre. Sin embargo, aquí arriba, y no me voy a adelantar un poco, puesto que no estamos viendo todavía las herramientas, aquí yo tengo una herramienta la cual puedo cambiar entre valores numéricos, uno tenía el valor de hombre, o simplemente al valor que yo lo había asignado a este número 1. Entonces voy a borrar lo que acabo de escribir, voy a hacer un clic aquí y pueden fijarse como 1 ha cambiado a hombre. Educación, lo mismo, ahora ya puedo elegir con una flechita aquí, primaria, secundaria, universitaria, por ejemplo, voy a elegir posgrado. Salario, puedo ponerme un salario, por ejemplo, de 4.500 y un importe que simplemente es un ejemplo, ¿no? Es un importe que yo voy a dar un aporte, por ejemplo, de 50 bolivianos. Por ejemplo, fuera un importe, no sé, voluntario, a voluntad. Vamos a colocar otros nombres más. Ricardo, por ejemplo. Y podemos poner de la misma edad, podemos poner aquí hombre o no me siento identificado, hombre, aquí lo vamos a dar en
no sé, universitario, posgrado, universitario como ejemplo. Un sueldo puede ser de 5.890, por ejemplo. Los decimales se van a agregar de forma automática y él, por ejemplo, quiere dar un importe de, no sé, 60 bolivianos. ¿Ya? Seguiremos, por ejemplo, puede ser, en este caso, vamos a ir colocando también mujeres, Indira, 25. Aquí puedo seleccionar que es mujer, puede ser universitaria también. Él ya va a percibir, por ejemplo, 3.760 bolivianos y que va a dar un importe de 40 bolivianos. Puede seleccionar Carla, otro nombre, puede tener sus 27 años, vamos a elegir mujer. Simplemente, por ejemplo, vamos a dar secundaria y puede percibir ella igual 4.500 y va a dar un aporte de 45 bolivianos, ¿no? Vamos a colocar dos datos más. Vamos a poner, por ejemplo, Ariane. Va a tener una edad de 18, mujer también, secundaria. Ella, por ejemplo, puede haberse quedado en primaria, su sueldo 2.800 y un aporte de 30 bolivianos. Por último, vamos a ir con Sofía, por ejemplo. Sofía, ya, este último dato. Puede también tener 18 años, también es mujer, primaria también, 2.400 de sueldo, pero ella da, por ejemplo, un importe de 50 bolivianos. Ya, ya, ya. Obviamente estos son datos mm, inventados, no son datos correctos, pero para hacer cualquier tipo de censo es muy importante que nosotros tengamos datos verídicos y no vamos a trabajar como en este caso simplemente con 6, sino con muchos más valores, tal vez cientos y miles de valores. Este programa precisamente nos va a permitir trabajar con valores demasiado grandes, muy grandes. Y vamos a analizar cada uno de las herramientas. ¿Ya? Muy bien. Si yo me voy a vista general, podemos ver, por ejemplo, que nos da un breve dato, como su nombre lo dice, ¿no? General. Puedo actualizar, por ejemplo, con los datos que yo acabo de ingresar, y aquí me da ciertos porcentajes, me está dividiendo el total entre el número de, en este caso, censados, por decirlo así, unos valores válidos. Entre valores válidos lo habíamos visto que son aquellos que sí están completados, que en este caso sí lo tenemos. Aquí nos dice 6, ¿no? Cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en porcentaje, cada uno tiene un porcentaje que en la suma nos salen 100%. Como les había dicho, esta visión general ha sido incorporado en las últimas versiones y no hace nada más que darnos un vistazo en general. Pero si yo quiero sacar datos un poco más específicos, sí voy a utilizar herramientas de aquí arriba y me voy a adelantar utilizando uno, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, al análisis y al análisis descriptivo, que es lo que más se utiliza, puedo generar ciertas frecuencias, voy a hacer clic aquí, y por ejemplo puedo decir un análisis acerca del nombre con su salario. Y voy a dar clic en aceptar. Ahora sí, esta es la ventana, de cual les hablaba, una ventana extra, en la cual yo sí voy a hacer todos los cálculos, o sí voy a sacar información de lo que sea necesario, de lo que se me esté pidiendo. En la parte izquierda podemos ver que tengo un menú de frecuencias. Tengo el resultado, tengo una frecuencia que es esta frecuencia, el título. Puedo sacar ciertas notas, por ejemplo, la fecha de creación de esta frecuencia.
Pues los datos estadísticos, y aquí por ejemplo me dice que de todos los datos están completos, es decir, tengo 6 datos completos. Una tabla de frecuencia, dentro de este también tengo un título y aquí tengo mm, mm, con respecto al primero, ¿ya? Tengo el total, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. También habíamos seleccionado el salario y aquí tengo una tabla con respecto al salario. Por ejemplo, 2.400 gana una sola persona y esto es el 16%, de porcentajes válidos el 17 y el porcentajes acumulados el 16. En caso yo no haya llenado esta casilla, entonces en porcentajes válidos esta casilla me va a salir como nulo. 2 personas tienen el sueldo de 4.500, aquí podemos verlo, en la frecuencia me indica que 2, ya esto hace un 33.3%, en porcentaje válido lo propio y en porcentaje acumulado un 83.3% hasta esta parte y un total de 100. En este caso estamos sacando tablas individuales para las tareas que estamos siendo realizadas. Podemos sacar comparativas, podemos hacer operaciones, etcétera, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Hasta el momento estamos sacando simplemente datos individuales y nos vamos a quedar con esta ventana y vamos a ir viendo cada una de las opciones que este me ofrece. Ya, si yo lo minimizo, si minimizo esta pantalla, puedo ver que en la parte inferior ya tengo dos ventanas abiertas. Uno es esta, en donde yo voy a ir llenando los datos, y otra es la tabla de resultados, que es esta otra. Vamos a empezar por la tabla de resultados, analizando cada uno de estas y las herramientas y las opciones que yo puedo hacer aquí. Entonces lo voy a maximizar, ¿ya? Como bien les decía, vamos a empezar por la parte izquierda. En las frecuencias yo tengo un título, este título, la cual yo lo puedo modificar. Puedo hacer doble clic en frecuencias y puedo cambiar y puedo poner tabla de nombres, por ejemplo, de nombres y enter. O bueno, en este caso un clic en algún otro lugar, ¿ya? El título, bueno, las notas que son estas pueden ser visibles o no. Para que ya no sea visible, voy a dar doble clic a las notas y va en este caso ocultarse. Ya, doble clic para hacerlo visible y doble clic para ocultar. En los datos estadísticos, que es esta tablita, podemos notar que cuando hacemos un clic aquí, nos aparece automáticamente una flecha, ¿no? Estas tablas también los podemos modificar haciendo doble clic en la tabla y nos va a salir una nueva ventana. Aquí yo puedo calcular, por ejemplo, el ancho mínimo para las etiquetas, el ancho máximo, ancho mínimo para las etiquetas de fila, etcétera, etcétera. Yo puedo ir calculando. Puedo ir cambiando el tipo de letra, puedo ponerlo más grande, más pequeño, el tipo de fuente que va a utilizar, negrita, curvo, puedo colocar los datos centrados, incluso puedo cambiar el color del relleno, el color de la fila, etcétera, etcétera. Puedo hacer todos los cambios como en los paquetes de Microsoft Office, ¿no? La mayoría de las opciones y de los iconos lo conocemos de esas aplicaciones. En bordes también puedo ir cambiando el borde izquierdo, borde derecho, el borde superior, puedo cambiar el nombre, puedo cambiar el estilo si quieren doble línea, una línea más gruesa, etcétera. En formato de celda lo mismo, que tanto puedo 0,0 de tamaño, por ejemplo, en el lado superior, en el lado derecho, e incluso puedo modificar las notas. Lo voy a cerrar, entonces lo voy a cerrar. Es así como yo voy a ir modificando cada uno de estas tablas para su respectivo edición. En este caso, la edición del formato, ¿no? No la edición de los datos,
solamente del formato de visualización. Tablas de frecuencia, más abajo también tengo un título. Aquí puedo poner tabla de frecuencias de nombre y salario, puesto que son dos tablas, ¿no? En introduzca su nombre, yo tengo aquí el nombre, esto es la descripción que yo lo había puesto, introduzca su nombre y aquí están todos los nombres con sus respectivos datos y lo mismo nos muestra con la tabla salario. ¿Ya? Ahora vamos viendo cada una de las opciones de la parte superior. ¿Ya? La carpeta ya estamos acostumbrados que la carpeta sea para abrir un nuevo documento. En este caso, documentos de visor de las estadísticas, que tiene una extensión SPB. ¿Ya? Tal vez en trabajos que nosotros vayamos realizando a futuro, vamos a ir guardando estas estadísticas. Es que funciona como si fuera un programa o, bueno, una ventana, como nosotros vemos, muy aparte del donde yo introduzco los datos. Incluso hasta la extensión es distinta. ¿Ya? Y puedo guardarlo con el nombre que yo quiera y automáticamente me va a dar esta extensión. Ya en este caso no lo voy a guardar, lo voy a dar simplemente cancelar. O no voy a abrir, mejor dicho, ¿no? Ahora para guardar tenemos este otro icono, también lo podemos guardar con un nombre y con la extensión SPB. Voy a cancelar. Puedo imprimir estos datos. Si yo hago clic en imprimir, me va a salir todas las impresoras que yo tengo conectado en mi ordenador para elegir e imprimir esta ventana. Pero si yo quiero visualizar cómo va a ser mi impresión, tengo esta otra herramienta, voy a hacer clic y voy a visualizar, por ejemplo, que en este caso en la página 1 se va a imprimir lo que es el salario. Puedo también seleccionar de dónde a dónde puedo imprimir. En este caso, como tengo seleccionado el salario, si yo, por ejemplo, tengo seleccionado el nombre, entonces automáticamente solamente me va a imprimir el nombre. Si yo, a ver, voy a cerrar y voy a irme desde la tabla de frecuencias y voy a seleccionar la tabla de frecuencias y voy a visualizar, ya en este caso no tengo datos aquí. Vamos a irnos más abajito en esta tabla de frecuencias desde el título. Puedo visualizar solamente el título, puedo cerrar en este otro tipo de tabla de frecuencias. No me muestra datos. Ahorita vamos a ver cómo seleccionar más de uno. Ya, es más, podemos hacer clic aquí y tal vez seleccionar más de un documento. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ya, aquí en este otro icono, puedo yo exportar mi mismo documento, pero en diferente formato. Si bien el programa nos permite guardar los datos en una extensión que va a ser leído solamente por el mismo programa, yo puedo exportar y puedo exportar, por ejemplo, para que esto sea un documento. Y vemos aquí, por ejemplo, como docx. Puedo exportar como si fuera una imagen PNG, por ejemplo, entre algunos otros. En este otro icono, yo voy a tener las últimas tareas o los últimos herramientas que he utilizado. En este caso, el último que he utilizado ha sido frecuencias. Por eso en esta lista está frecuencias. A medida que vayamos utilizando, se va a ir llenando esta lista. Es una forma de un acceso rápido tal vez a las tareas más recurrentes en el programa. Aquí yo tengo, por ejemplo, otra herramienta que es ir al dato. Y si, por ejemplo, yo hago clic aquí en introduzca su nombre y voy al dato, hago clic aquí, automáticamente me lleva a la columna de nombres, ¿no? Nuevamente vamos a hacer la misma operación. Por ejemplo, yo voy a seleccionar cuál es su salario. Voy a dar un clic aquí y me va a llamar al dato de salario automáticamente, ¿no? No he hecho clic, a ver, veremos. Ahora sí, ¿no? Al salario. También puedo ir directamente al caso. Voy a tener seleccionado el salario, voy a hacer clic aquí y ya tengo el salario.
En este caso, en el caso salario, incluso me sale una ventanita con cuál de los casos o a cuál de los casos quiero dirigirme. Por ejemplo, me voy a ir al 5, entonces voy a seleccionar el caso 5, voy a hacer clic en ir y me va a mostrar el dato número 5. No es que haya desaparecido lo demás, no se van a asustar, simplemente ha bajado, ¿no? El scroll hacia arriba y para mostrarme directo el dato 5. Tengamos en cuenta que vamos a trabajar con miles de datos y aquí, por ejemplo, vamos a poner el dato 142 y obviamente me tiene que bajar hasta el dato, si en ese caso fuera 142, 142. Volveremos con nuestra ventana de resultados. Ya hemos visto, también podemos ver directamente las variables. Vamos a ir aquí y lo vamos a dar aquí, ¿no? Esto me muestra las variables. ¿Y qué son las variables? Aquí yo tengo, por ejemplo, las variables son cada uno de lo que he ido creando, ¿no? Por ejemplo, importe. Hago clic aquí, me voy a ir y me va a llevar a la columna de importe. Cancel, en este caso. Ya. Seguiremos con cada una de sus herramientas. Lo que sigue son las variables y haciendo clic aquí yo puedo visualizar todas mis variables e incluso algunos ciertos tipos de datos que yo le había dado, ¿no? Por ejemplo, en el nombre le he puesto el nombre, la etiqueta lo he puesto introduzca su nombre, el tipo está a 15, valor predeterminado ninguno, medición nominal. Ya puedo ver de cada uno de ellos. En este caso, puedo crear y editar un autoscript. ¿Qué es ese autoscript? Los scripts son líneas de código en las cuales nosotros podemos programar con ciertos lenguajes de programación. Esto ya, como ya bien lo estamos explicando, es más del área de programación, no es tanto del área de estadística. Entonces, por lo cual vamos a omitir esa parte, puesto que eso ya es un mundo muy aparte y tal vez eh, más complicado. Sin embargo, en la multidisciplinaria Quimeras también tiene cursos de programación, como es programación en Java, las cuales también les puedo invitar a adquirir incluso también la certificación y para ello podemos comunicarnos también con el número 69 61 60 52. ¿Ya? Esto es para ejecutar también el código script, las líneas de comando del código para hacer tareas automatizadas. ¿Ya? Y por último tengo aquí una ventanita en la cual me va a permitir tal vez modificar un poco mi barra, ¿ya? O mi ventanita. Por ejemplo, aquí yo tengo el estándar de visor seleccionado, puedo seleccionar títulos del visor, aceptar y ya tengo, por ejemplo, más herramientas, ¿no? Tengo más herramientas. Una de ellas, por ejemplo, también es hacer un paso hacia atrás, hacer un paso hacia adelante, agregar o expandir, por ejemplo, los titulares de una sección, como también contraerlos. Puedo mostrar elementos seleccionados, ocultar algunos elementos, puedo insertar un nuevo encabezado aquí, puedo insertar un nuevo título. A ver, hagamos la prueba. Vamos a insertar un nuevo título y aquí yo puedo poner título 2, por ejemplo, título 2, ¿no? Y por último, también puedo incluso hasta agregar notas y puedo poner un nuevo texto y aquí puedo poner en este texto la descripción de lo que yo estoy haciendo. Este trabajo me muestra en las tablas de nombre y su salario, por ejemplo. Ya, para ciertas, para poder visualizar o para hacer ciertas notas. Por último, vamos a examinar el menú de la parte superior. En la parte de archivo, yo voy a tener lo que es crear un nuevo. Y en nuevo yo tengo 3 secciones. Tengo datos, sintaxis y resultados. Este que vemos aquí es la tabla de resultados. La de sintaxis es esta otra. Esta detrás es la tabla de sintaxis. Y por último, datos nos permite también poder abrir directamente ciertos datos.
En script ya lo habíamos visto, script puede ser manejado, por ejemplo, en un lenguaje de programación Python básico, etc. Puedo abrir ciertos datos, puedo abrir datos incluso de Internet, ciertos sintaxis, resultados y también script. Puedo importar, en este caso, datos. Esto lo vamos a ver cuando examinemos el menú, por ejemplo, de la sintaxis, pero puedo importar, en este caso, copiar datos de un archivo externo para que se pueda abrir en el SPSS. ¿Ya? Estos puede ser de Excel, puede ser de una base de datos, puede ser de un tipo de texto, etcétera, etcétera. Puedo crear un punto de restauración. Si, por ejemplo, hasta aquí mis datos están correctos, yo puedo crear un punto de restauración y al mismo tiempo ese punto de restauración yo lo puedo abrir. Con este guardo y con este abro. Cerrar, guardar, guardar como, la diferencia de uno es cuando ya he guardado por primera vez, el primero es el guardado como, y si ya he guardado, yo le he puesto un nombre, una dirección, entonces automáticamente guarda, me permite un guardado mucho más rápido. Guardar punto de restauración. Ahora sí, nuevamente, ya no, en este caso ya no importaría, sino también puedo exportar el programa. Si yo hago un clic aquí, puedo exportar y ya lo habíamos visto, ¿no? En un documento, en una imagen, etcétera, etcétera. Ya, estas herramientas lo vamos a ver en el menú también de la otra ventana. Vista previa, imprimir, diálogo. Aquí tenemos el diálogo de bienvenida, que al principio del curso les decía de que este diálogo de bienvenida podíamos cerrarlo para que no sea incómodo, pero si nosotros lo cerramos y clicamos la pestañita para que no nos aparezca más, en el diálogo de bienvenida aquí puedo volver a restaurar. Datos usados recientemente, como nosotros acabamos de instalar el programa desde cero, entonces no tengo ningún dato instalado. Archivos usados tampoco los tengo. Puedo gestionar la licencia, nosotros estamos con una licencia de prueba de un mes, pero si yo quiero adquirir la licencia, quiero comprar el programa y con seguridad en datos estadísticos, por ejemplo, la INE o algunos bueno, trabajos en los cuales se requiera utilizar este programa, sí o sí tienen que tener una licencia comprada. Por último, tenemos el cerrar sesión y el de salir. ¿Ya? En editar, puedo copiar los datos, por ejemplo, puedo hacer clic aquí y puedo copiarlo, puedo cortarlo, puedo copiar dónde, copiar, pegar, suprimir, es decir, borrarlo. Puedo seleccionar todo, en este caso, todo lo que tengo marcado. Puedo seleccionar, por ejemplo, de aquí todas las notas, todos los resultados de texto, las tablas. Puedo buscar y incluso puedo reemplazar. También es una herramienta muy utilizada, pero eso lo vamos a utilizar también en la otra ventana. Puedo ir a un dato específico, ir a una palabra específica, editar y demás. Ya, en datos, transformar, insertar, también lo vamos a ver en la otra ventana. ¿Ya? Hasta aquí hemos visto entonces lo más importante con referencia a esta ventana de resultados. ¿Ya? A esta ventana de resultados. Vamos a volver a la ventana en este caso, de las sintaxis. ¿Ya? Aquí es en donde yo voy a ir agregando todos los tipos de, todos los datos, donde voy a ir llenando mis cuestionarios y donde voy a hacer diferentes operaciones. Para ello también vamos a empezar a revisar y examinar cada uno de sus elementos y sus funciones tal vez más importante, puesto que en el análisis vamos a encontrarnos con varias ventanas, que si yo me pongo a explicar una por una, con seguridad vamos a tardar más de tal vez 20 horas.
Ahora sí, vamos. Ya hemos visto cómo crear las variables, cómo llenar los datos en las distintas variables, pero todavía no hemos visto tal vez cómo hacer operaciones con cada una de estas variables. Y al mismo tiempo también ver ciertas herramientas que nos pueden ser útiles para su manejo. Vamos a empezar por las herramientas. Estas ya lo habíamos visto, va a ser un poco redundante que volvamos a explicar. Tenemos el abrir documentos, guardar, imprimir, recuperar diálogos. Si yo hago un clic aquí, como habíamos visto, todas los que recién estamos haciendo. Si yo hago una modificación, si por ejemplo yo agarro aquí 2400 y lo modifico a 3300, ya esta opción de aquí se me ha habilitado, que es el deshacer lo que acabo de hacer. Entonces, si yo hago clic aquí, vemos que el dato ha cambiado, ¿no? A 2400, a como estaba antes. Si yo no, tal vez no era lo que quería hacer o tal vez he hecho un paso hacia atrás de más, también puedo hacer un clic hacia adelante y me va a volver hacia 2300. Nuevamente, esto ir al caso nos permite, si yo hago un clic aquí, nos permite directamente seleccionar un caso, como ya lo habíamos visto en el 3, por ejemplo, y nos muestra el caso número 3. Con variables ocurre lo mismo. Por ejemplo, selecciono género, ir, ¿no? Este se encarga entonces del caso y este de las variables. Ya, aquí también tengo otras variables que nos muestra la misma ventana con los datos de las variables que yo he creado. Ahora, si por ejemplo, yo selecciono lo que es la educación y voy a hacer un clic en educación y voy a seleccionar esta herramienta, ya, voy a generar o voy a ejecutar las estadísticas de descripción. Entonces voy a hacer un clic aquí y automáticamente me cambia a la otra pantalla, a la otra ventanita de resultados, y podemos notar que aquí se ha creado un nivel de educación. Nuevamente tengo las frecuencias. En primaria me dicen que están 2 en primaria, en secundaria está 1, en universitario está 1, en posgrado está 1 y eso es un total. En universitario están 2, ¿no? Y eso es un total de 60%. Podemos ver sus porcentajes, porcentaje válido y su porcentaje acumulado. Puedo seleccionar de cualquiera, puedo ver, por ejemplo, puedo irme a edad, selecciono edad, hago un clic aquí y ya automáticamente me crea el cuadro estadístico de edad. ¿Cuál es su edad? La etiqueta que nosotros hemos puesto. Tenemos 6 datos válidos, ningún dato perdido, una media de 26,33, una mediana de 26, un mínimo de 18 e incluso la edad máxima que es 35 y el mínimo es 30. Y podemos notar al mismo tiempo que por cada uno, por ejemplo, del nivel de educación que yo había hecho, se ha creado una nueva frecuencia en la cual también tiene un título, también podemos agregar unas notas de cuándo lo hemos creado, si es un doble clic. Aquí tenemos las 16 y 10 horas se ha creado, el cuadro estadístico y el nivel de educación, ¿no? Ahora sí, voy a volver nuevamente a la ventana. Entonces es una herramienta de las más utilizadas para poder crear de cada uno de ellas su estadística. Luego tengo el buscar, y esto lo habíamos dejado también pendiente. Voy a trabajar con edad y voy a poner en buscar. Y aquí yo puedo buscar, por ejemplo, los que tienen edad de, no sé, 25 años. Entonces puedo buscar. Y aquí ya me lo encuentra 25 años. Otra de las opciones que son muy utilizadas, y en este caso también que nos puede ahorrar bastante trabajo, es el de reemplazar. ¿En qué consiste? En que yo primero voy a buscar una edad, por ejemplo, buscaremos el de 27 años, y esto lo quiero reemplazar por uno de 28. Por ejemplo, me he equivocado y quiero reemplazar todos los de 27 a 28. Entonces puedo hacer en búsqueda siguiente e ir reemplazando uno por uno lo que es reemplazar, o puedo reemplazar todos. Como aquí tengo, a ver, tengo 2 de 18, mejor trabajaremos con 2 de 18.
18 y quiero reemplazar por 19. Entonces, puedo reemplazar uno por uno o puedo reemplazarlos todos. Voy a hacer clic en reemplazar todos y aquí me dice que ha finalizado la búsqueda y que se ha realizado 2 sustituciones. Le doy en aceptar, cerrar y efectivamente mis 2 datos de 18 años han cambiado a 19 años. Ya seguiremos analizando cada una de las herramientas. Aquí tengo lo de segmentación de archivos o segmentar archivos. Voy a hacer un clic aquí y esto me permite más que todo organizar en grupos. Ya, por ejemplo, puedo analizar todos los casos y no crear los grupos. Puedo crear grupos, que es algo que también es una herramienta que también me ayuda a hacer comparativas. Y en este caso puedo seleccionar, por ejemplo, el de salario. A ver, voy a quitar voy a seleccionar el salario y voy a seleccionar importes y voy a crear un grupo con ambos. Ya puedo ordenar el archivo según las variables de agrupación o el archivo ya está ordenado. Ya voy a seleccionar el primero, voy a colocar aceptar y aquí me va a crear un nuevo dato estadístico, ya con el salario igual, ¿no? Vamos a volver a la ventana anterior y con esto ya tengo un grupo creado. Puedo deshacer este grupo, se me ha creado aquí, luego lo puedo transportar o lo puedo crear en otra columna, pero eso lo voy a hacer posteriormente, cuando vayamos viendo las herramientas de la parte superior. ¿Ya? Como ya tengo un grupo creado, puedo analizar, a ver, vamos a cancelar, vamos a analizar los estadísticos, frecuencias, y aquí ya tengo un grupo creado. Puedo crear gráficos, formatos, estilos, etcétera. Lo vamos a ver con más detenimiento posteriormente. Voy a cancelar y también puedo restablecer, es decir, deshacer este grupo que yo he hecho. Voy a restablecer y voy a dar en aceptar y me va a decir que la tarea ya ha sido realizada con éxito. ¿Ya? Voy a minimizar. Tengo la opción de seleccionar ciertos casos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya puedo sacar ciertas tareas. A ver, voy a cancelar y voy a seleccionar esta base. Ya. Puedo hacer, por ejemplo, poner ciertas condiciones, como lo hacemos tal vez con el programa Excel, dar ciertas condiciones para que me cree una nueva. Si esta satisfacción es satisfactoria o si cumple con lo que yo le estoy pidiendo, entonces también se me va a mostrar. Para eso voy a seleccionar si es satisfactorio, me voy a hacer clic en el botón aquí y puedo hacer, por ejemplo, que el salario, voy a seleccionar, voy a eliminar nombre, quiero seleccionar salario. Puedo restar con el importe, por ejemplo, para que se me reduzca el importe del salario y tener un nuevo dato. Entonces voy a continuar y voy a aceptar. ¿Ya? Y aquí ya tengo una nueva tabla. Voy a, voy a cerrar, nuevamente me ha quedado a ver, lo voy a minimizar, no lo voy a cerrar. Y aquí tengo, ¿no? Se me ha creado una nueva variable con un nombre tal vez genérico, que es el de salario menos importe, es decir, 2.300 lo está reduciendo 50 bolivianos y es 2.250. Automáticamente yo he generado esto con ciertas condiciones. Estas herramientas también puedo acceder de forma más rápido con algunas otras opciones que lo vamos a ir viendo posteriormente, en este caso con utilidades y variables. Ahí vamos a ver con más herramientas o más opciones también para poder calcular. Si yo me voy a las variables, se me ha creado una nueva variable y aquí yo puedo cambiar el nombre o el título, puedo ponerlo a líquido, líquido.
Por ejemplo, por si acaso aquí no puedo utilizar lo que es espacio. Perdón, lo que es espacio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente escribir líquido, porque si hago un espacio me va a salir que está líquido pagable, sería lo ideal, pero me va a decir que no es válido. Entonces voy a dejarlo en líquido, tipo numérico, anchura decimal, salario importe. mm, Aquí vamos a colocar salario menos importe, nos dice, ¿no? Puedo dejarlo con esa descripción o líquido pagable también. En valores no le voy a dar ninguno, automáticamente eso me genera en perdidos ninguno. Ya hemos visto que la columna, todo alineado a la derecha, automáticamente al provenir de dos escalares, me va a dar un dato escalar y también van a ser datos de entrada. Entonces voy a volver a vista de datos y aquí ya podemos ver a líquido, no escribí bien, lo vamos a corregir, líquido. Ahora sí. Ya, hasta este punto ya hemos visto casi las herramientas más importantes. La etiqueta de valor ya lo habíamos visto. Esto puedo cambiar entre el valor o la etiqueta dependiendo en las opciones múltiples que yo tengo, ¿no? Si yo hago clic aquí, me va a mostrar el valor, por ejemplo, en género y en educación, el valor. Si yo hago aquí la etiqueta. Tengo también lo que es utilizar conjunto de variables para agregar más variables, para que sean visibles todas las variables, para que sean visibles todas las nuevas variables. Puedo seleccionar todo, incluso puedo desactivar. Vamos a ver que, todas las variables, nuevas variables simplemente estén vistas, a aceptar y se van a ver solamente las nuevas variables, ¿no? Vamos a colocar en todas las variables. Por último, puedo expandir también o personalizar mi barra de herramientas y en este caso puedo quitar lo que es buscar, aceptar y automáticamente desaparece mi opción de búsqueda. Para finalizar este curso vamos a ir analizando cada una de las herramientas que vienen en la parte superior. Esto puede ser tal vez lo más amplio y en donde vamos a encontrar cada una de las herramientas y vamos a irlas analizando. En archivo ya habíamos visto con anterioridad, pero sin embargo yo voy a hacer un ejemplo. Ya, si por ejemplo yo quiero abrir una nueva tabla de resultados, lo puedo hacer ya una vacía desde cero, no está, aquí no tengo ya ningún dato, ya a comparación de este otro, que ya tengo varios datos para poder verificar. ¿Puedo guardarlo? Sí, no, o puedo incluso cancelar. Puedo abrir datos y a ver, vamos a hacer o vamos a importar datos. En este caso vamos a importar como ejemplo y vamos a importar de un Excel. Ya, a ver, tengo uno guardado, creo, aquí en el escritorio, en el curso de SPSS. Y aquí yo tengo una base de datos en formato Excel. Pueden ver que la ah, extensión es XLS y aquí lo tengo abierto. Para el ejemplo es este de aquí, ¿no? Tengo una ID, tengo el apellido, tengo el nombre, tengo el departamento en donde trabaja, el cargo donde trabaja, tengo un salario, en este caso en euros, una fecha de comienzo y también tengo la fecha de nacimiento de cada uno de los empleados. Vamos a ir comparando, lo voy a minimizar simplemente y voy a abrir, ¿no? Error al acceder al archivo, esto puede ser porque está abierto, ¿no? Entonces lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar, nuevamente voy a intentar archivo, importar datos de Excel, nuevamente me voy a archivo y ahora sí. Cuando yo quiero importar datos de algún otro lugar, puedo acceder a diferentes herramientas, es decir, puedo seleccionar un rango de dónde a dónde yo quiero ir copiando.
puedo ver que leer los nombres de la variable de la primera fila como títulos. ¿Ya? Si yo no hago clic aquí, pueden ver que en el primer, esto hubiera sido bueno compararlo, pero no nos deja abrir en paralelo. La primera fila está con apellido, nombre, departamento y cargo. Sin embargo, si yo coloco un clic aquí, el nombre de la variable se va a copiar en la parte superior, que es lo ideal, al menos es lo que en este caso requiero, ¿no? Tengo el porcentaje de valores determinados, en este caso 95. Puedo eliminar espacios iniciales, puedo eliminar también espacios finales. En este caso solamente voy a hacer un clic en aceptar y automáticamente se me ha generado, ¿no? Ahora sí, puedo ir haciendo ciertas modificaciones. Aquí tengo el apellido, el nombre, el departamento, el cargo, el salario, la fecha de comienzo, fecha de nacimiento, y tal vez aquí me ha detectado ciertas variables nulas, ¿ya? Cuando es nulo, podemos ver que tenemos unos puntos. Puedo eliminarlo, no hay ningún problema. Puedo borrarlos, cada uno de ellos. Si me voy en vista de variables, también aquí tengo sus nombres, el tipo, la anchura que yo he ido, que bueno, me permite llenar el campo, ningún tipo de decimal, y obviamente no voy a tener etiquetas. El de apellido, aquí podemos ver, podemos colocar, no sé, introducir su apellido, introducir su nombre, el departamento, ningún valores, ¿ya? En valores ninguno es multiopción, perdidos, ninguno tampoco, todos los datos están llenos, columna, el tamaño de columnas que yo he ido modificando, y aquí en la alineación algunos están a la derecha, algunos a la izquierda, algunos incluso puedo poner centrado y puedo yo verificar eso aquí, ¿no? Algunos están centrados, está a la derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Y estos datos están a la derecha, ya, estas están centradas. Esta a la izquierda y estas a la derecha, dependiendo de cómo yo vaya configurando. Automáticamente todos los que son nombres, apellidos, lo ha detectado como nominales. Y todos los que tienen un número como escalares, incluyendo las fechas. ¿Ya? Tal vez este tipo no lo habíamos visto, no lo hemos utilizado nosotros, pero automáticamente lo ha detectado como una fecha por cómo este está estructurado. Y por último, el rol, todos son de entrada. ¿Ya? Es así entonces como nosotros también podemos importar los datos como desde un archivo, tal vez de algún otro programa, como en este caso Excel. También lo puedo hacer, puedo importar archivos de una base de datos que ya haya sido creada, por ejemplo, utilizando MySQL, etcétera, etcétera. Yo lo voy a cerrar, simplemente me servía como ejemplo. Eh, Desea guardar o ahora sí que ya está abierto, tal vez podamos abrir. A ver, lo voy a abrir el Excel para hacer una comparación. Y aquí tenemos, ¿no? La primera fila, esta es la primera fila, la que yo puedo poner como si fueran, en este caso, las variables, ¿no? La vista de variables en la primera. Ya, Garnica, todos los datos me ha copiado igual. Y si vamos un poco más a la izquierda, tal vez estos datos lo ha seleccionado por el margen que tiene. Ya, ahora sí voy a cerrar también esta ventana, ya no lo vamos a utilizar. Esto simplemente nos ha servido como ejemplo. No voy a guardar los datos y voy a seguir trabajando con mi ventana que estoy realizando, que estamos realizando en este curso. Estos datos no es suficiente ya para poder trabajar. Nuevamente vamos a archivo, entonces ya hemos visto lo que es importar. Puedo abrir desde un punto de restauración, pero esto antes
debo crear o guardar un punto de restauración. Ya habíamos explicado que un punto de restauración es simplemente guardar desde donde todos mis datos estén correctos. Es como una copia de respaldo de lo que yo estoy haciendo. Y si yo voy modificando y tal vez cometo errores o tal vez quiero hacer la prueba utilizando ciertas herramientas, ya puedo abrir mi punto de restauración después de haber hecho ciertas pruebas para que vuelva a restaurarse desde ese punto. Poder guardar como ya lo hemos analizado, guardar todos los datos, guardar también la restauración. Puedo exportar y ahora incluso puedo exportar a una ventana Excel, a una ventana CSV, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, texto fijo y algunos otros. Voy a exportar, por ejemplo, a Excel. Voy a hacer un clic aquí, voy a guardar, por ejemplo, como datos. Aquí puedo seleccionar la versión de Excel y puedo, a ver, escribir los nombres como guardar las etiquetas también como definición, ya, variables, voy a guardarlo ya en la misma carpeta del escritorio. Voy a minimizar, aquí tengo el curso, aquí se ha debido guardar como datos. Voy a hacer clic aquí, voy a abrir y efectivamente ya tengo todos mis datos, pero en este caso ya en una hoja de Excel. Y podemos notar que en este caso nos ha pedido si queríamos guardarlo con las etiquetas o con el valor. En este caso hemos seleccionado con el valor y aquí tenemos el valor de grado, género 2, que significa que eran mujeres, y 1, que significaba que eran hombres. Educación igual 1 como primaria, 2 secundaria, 3 universitaria y 4 posgrado, ¿no? Ya. Voy a cerrar, simplemente era un ejemplo para poder ver y que también puedo exportar a otros programas. Ya vamos bajando, cambiar nombre de conjunto de datos, puedo mostrar la información de este archivo de trabajo, archivos externos, caché de los datos. ¿Qué son los cachés? Los cachés son pequeños datos que se van creando a medida de que yo voy haciendo un trabajo. Puedo tener una vista previa de lo que yo estoy haciendo. Aquí tengo mi barra. Esta vista me puede ayudar bastante para ver cómo se va a imprimir. Si estoy de acuerdo, puedo imprimirlo. Ya puedo, en este caso solamente tengo una sola imagen por los datos escasos que tengo, pero puedo ir página siguiente, 2 páginas, acercar, alejar, etcétera, ¿no? Vamos a acercar, cerrar. El diálogo y todo esto que ya lo habíamos visto en la anterior ventana. No vale la pena volverlo a mencionar. Podemos ver que aquí tenemos todas estas opciones apagadas. Yo tengo que seleccionar un dato, por ejemplo, voy a seleccionar editar, para que ya me dé, por ejemplo, la opción de copiarla, de cortarla, copiar el nombre, o copiar y puedo pegar, por ejemplo, aquí, edición, puedo pegarla, puedo hacer eso, y estos datos significa que están nulos. Eso ahorita lo vamos a ir bien. Ya, aunque eso se puede ver aquí también. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿no? Segmentación de datos. Puedo comenzar grupos, puedo agarrar 2 grupos y puedo anular las demás. Ya, vamos a ir, bueno, en editar, entonces voy a seleccionar cualquier dato para que se me las opciones se me puedan habilitar. En este caso, como ya he copiado, yo tengo la opción pegar. Puedo pegar variables, pegar con un nombre de variables. Puedo borrar, insertar una nueva variable y puedo insertar también un nuevo caso. Si yo pongo insertar una nueva variable, aquí ya se me crea automáticamente una variable nueva. No es lo ideal, puesto que las variables yo lo tengo que crear desde esta vista. Ya aquí se me ha creado. Puedo crear en cualquier lugar, pero no es lo ideal. No es lo ideal, porque se me va a crear con datos tal vez genéricos. ¿Ya? Lo ideal de este programa es que puedo trabajar con los datos bien
estructurados o bien delimitados o en este caso bien estructurados, y creo que sería el término más correcto. Voy a volver a vista de datos. En este caso, a ver, seguiremos revisando lo que es editar. Voy a seleccionar cualquiera. Puedo insertar también nuevos casos. En este caso voy a dar un clic aquí, ¿ya? Y aquí ya puedo insertar en medio un nuevo caso. Siempre que este guión que va aquí, como no están llenados los datos, no nos va a tomar en cuenta. ¿Ya? Lo voy a borrar. Archivo, editar, puedo buscar los datos, ya hemos visto, puedo reemplazar los datos, también hemos visto. Puedo ir a una clase o ir a una variable que hace lo mismo que estas dos herramientas de aquí, ¿no? Que estas dos herramientas. Ir al caso, ir a la variable. Es decir, nos va a abrir esta ventana en donde nosotros vamos a anotar un caso específico y nos va a llevar ahí. Entonces es lo mismo, ya lo hemos visto. Y aquí tal vez lo que sí podemos trabajar o lo que sí vamos a necesitar es el botoncito de opciones. Voy a hacer un clic en opciones y aquí en esta parte me va a permitir en la vista de variables hacer ciertas configuraciones predeterminadas. Por ejemplo, en la parte de general, opciones generales, ¿ya? Desde el aspecto, puedo poner un aspecto clásico, un aspecto light que está, un aspecto estándar, por ejemplo. Puedo mostrar la lista de variables, modo de aplicación. En idioma también puedo cambiar el idioma a diferentes idiomas. La interfaz también puedo cambiar a diferentes idiomas. En el visor yo puedo configurar cómo quiero que se miren mis datos o qué tamaño voy a utilizar, por ejemplo, para el título de la página, para los resultados. ¿Ya? Si quiero poner horizontal, vertical, a la izquierda, superior, etcétera, etcétera, para cada uno de los elementos. Para los datos, que son los datos que están, por ejemplo, en la vista de variables, por ejemplo, puedo calcular el valor inmediato que está seleccionado. Por eso, cuando yo selecciono y hago esta herramienta, automáticamente me calcula los variables inmediatamente. ¿Ya? Puedo calcular variables más utilizados, la anchura, incluso la posición de decimal. Y ustedes recuerdan que a un principio se me creaba con 2 decimales de forma automática cuando yo creaba o cuando ponía de tipo numeral. Es aquí en donde se puede configurar. Puedo automáticamente poner 0. Y si yo coloco un dato, ya no me va a sugerir que ponga 2 decimales, sino me va a sugerir que o empiece desde 0 decimales. ¿Ya? Esto obviamente lo puedo modificar, pero es para herramientas, para trabajar con datos o introducir los datos más rápido. También habíamos visto la moneda y habíamos dicho o teníamos una opción en la cual podíamos trabajar con dólares o también con una moneda específica. Para eso yo, por ejemplo, puedo poner el prefijo aquí, no sé, bolivianos, puedo el sufijo BS, valores negativos, sufijos. Puedo dividirlo por periodo, por coma, etcétera, etcétera. Aquí yo puedo también modificar o crear nuevas monedas, la moneda local o la moneda de cada país. En resultados, cómo se van a ver mis resultados y mis gráficos, que lo vamos a ver también esto posteriormente, pero puede ser mis gráficos pueden ser bajo el eje Y o bajo el eje X, o si estoy trabajando en datos tridimensionales, puedo incluso utilizar hasta el eje Z. El marco exterior, inmediato, puedo cambiar los colores, las líneas, los marcadores, rellenos, etcétera, etcétera. En la parte superior tenemos las tablas dinámicas, ciertas modificaciones, ubicación de los archivos, script que ya habíamos hablado que son tareas que se van a ejecutar de forma automática con algún lenguaje de programación o utilizando un lenguaje de programación. Puedo la imputación de tareas múltiples, editor del sintaxis, también puedo cambiar los distintos tipos de colores,
tamaño de la sangría, si quiero que los datos estén más apegados, por ejemplo, 4, 3. Y por último, la privacidad, que aquí nos permite que SPS Statistics comparta la información con IBM. ¿Puedo compartir o no puedo? ¿Puedo desactivar también? Desactivar que se puede. Envío información de errores a IBM. Esto para la aplicación. Ya, de forma rápida estamos viendo, puesto que no quiero que el curso se extienda demasiado. Y tal vez cada uno de estas tareas nos va a conllevar mucho tiempo para analizarlas una por una. Ya, yo creo que no es muy complicado y ustedes pueden revisarlo en sus tal vez tiempos libres. Vamos a ir a la barra de ver, en la cual puedo ver la barra de estados. También puedo personalizar o buscar nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí el de buscar está desactivado. Puedo volverlo a habilitar aquí. Puedo personalizar, es decir, puedo poner nuevo, por ejemplo, y aquí puedo poner nuevas herramientas en donde están ubicadas mis datos. Puedo poner los botones grandes o puedo hacerlo también con botones un poco más pequeños, como vemos aquí. Ya. Editor de menú. Aquí puedo, por ejemplo, el botón guardar, puedo insertar el elemento para que se vea, puedo exportar. Toda una de estas herramientas o cada una de las herramientas de los menús que estamos viendo, puedo sacar también para que se puedan ver en esta parte. Eso es más para personalizar el programa con las herramientas que nosotros más utilicemos. Puedo cambiar las fuentes, en este caso está con la fuente sans serif, puedo poner un cómic, un Neutral Roman, puedo seleccionar, por ejemplo, cualquiera de estos, puedo hacer un poco más grande que sean por defectos, incluso datos en cursiva puedo aceptar y mis datos ya están un poco más grandes. Ya, ahora las líneas cuadriculadas son estas líneas, puedo quitarlas y puedo trabajar directamente con los datos. Ya, vamos a ver, voy a colocar nomás que estén ahí, es mucho más cómodo para poder ver los datos o separar los datos. Esto me hace lo mismo que las etiquetas, ¿no? Puedo ver la etiqueta del valor o el número, ¿no? Es lo mismo que hemos visto aquí, es lo mismo. Puedo ver un visor general o incluso también una vista de variables. Si yo pongo el visor general es esta y la vista de variables es esta. Entonces puedo cambiar por aquí también a cada una de las herramientas. Ahora sí, vamos a lo que son los datos. Los datos, yo puedo definir propiedades de las variables de esta opción. Por ejemplo, si doy un clic aquí, puedo definir cuál es su edad, ya puedo hacerlo exportar, puedo poner un límite. Es algo similar a lo que tenemos en la vista de variables, pero en este caso ya puedo hacer ciertas modificaciones también desde aquí. Definir el nivel de medición para desconocidos. Puedo copiar las propiedades también de un dato. ¿Esto qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si yo, por ejemplo, tengo este tipo de dato, puedo ver o voy a ir a datos, voy a copiar las propiedades del dato y aquí puedo copiar, por ejemplo, de un archivo externo o incluso de un conjunto de archivos que están en el mismo trabajo que yo estoy realizando. Si, por ejemplo, ese fuera el caso, puedo irme aquí, puedo seleccionar cuál voy a copiar y a dónde voy a copiar. Ya tengamos mucho cuidado, puesto a que si yo, por ejemplo, selecciono género y quiero copiar aquí las variables, entonces los datos de estas van a ser reemplazadas por el tipo de cadena. Entonces tengamos cuidado también en eso. Esto generalmente se utiliza cuando yo creo una nueva variable y quiero copiar, por ejemplo, el de género, entonces me va a decir dónde lo voy a ir copiando. Ahí puedo copiar los datos. Pero si yo selecciono, como hace
¿no? Hace instantes, por ejemplo, y los reemplazo con los que ya tengo, eso puede ocasionar que las, por ejemplo, variables que son numerales se vuelvan en cadena y que ya esto me va a quedar conflictos. Entonces, voy a poner simplemente cancelar. Entonces, con las recomendaciones ya dadas, para copiar las propiedades de los datos, tenemos que tener mucho cuidado. Ya puedo crear nuevos atributos también personalizados, pero nuevamente repito, eso desde la vista de variables es mucho mejor. Puedo definir una hora y fecha, es decir, voy a hacer un clic aquí en definir hora y fecha, y puedo seleccionar, por ejemplo, horas, minutos y segundos, y cada uno se va a ir acomodando. A ver, vamos a minutos o horas y minutos. A ver, encontraremos horas y minutos. Este es este de aquí. A ver, voy a restablecer horas y minutos. Vámonos aquí a datos de variable. Vamos a ir aquí. Ahora sí, datos, definir hora y minutos, horas y minutos. Puedo decir desde qué hora va a comenzar. Por ejemplo, desde las 2. Y desde el minuto 0, aceptar. Y se va a crear 3 nuevas variables. Aquí me dice que sí, se creó correctamente. Y voy a poner cancelar, simplemente voy a minimizar y aquí podemos ver, ¿no? Horas, 2, los minutos, cada uno va a representar un minuto y el dato agrupado, que va a ser 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Lo voy a eliminar, ya que voy a hacer tareas, quiero hacer tareas en esas líneas y no quiero tenerlas ocupadas por el momento. ¿Ya? Ya puedo definir un conjunto de respuestas múltiples, esto para agarrar varios datos. Puedo validar, cargar reglas predefinidas, definir reglas, puedo validar algunos datos. Tal vez estas tareas no son muy utilizadas, es por eso que estoy yendo un poquito a grandes rasgos. Puedo identificar casos duplicados. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a copiar alguno, David, voy a colocar de 27, 1, vamos a poner hombre, universitario, voy a copiar también estos 58, 90, 60 y bueno, esto es un cálculo, ¿no? 58, 30, sin embargo voy a colocar. Si yo tengo un caso duplicado, entonces yo puedo identificarlo. Ya, al principio también valga notar, ¿no? Que estaba no válido porque no se permite casillas vacías. He llenado todo y recién se ha validado la casilla. Ya, eso en esta sección, ¿no? Valores. No se permite. Cuando pongo ninguna es que no se permite que ese valor no esté llenado. Ahora sí, vamos a ir aquí a datos. Vamos a identificar casos duplicados y, por ejemplo, vamos a poner en nombres. Puede ser en nombres. Puede ser en edad también. Ya, a ver, en edad también, en género, ya también vamos a agregar. Ya, a ver, aceptar. Estoy agarrando esos 3. Si los 3 son coincidentes, entonces me debería detectar, ¿no? Realizo la tarea, voy a cerrar esto. Y aquí me dice, ¿no? Estadísticas, 7 datos, y aquí me detecta, ¿no? Caso primario, y aquí ya los datos, ya. La edad me he equivocado, ¿no? La edad he puesto otra. Es por eso que no me he encontrado como datos duplicados. Voy a borrar y voy a poner 35 y voy a volver a hacer la operación. Entonces voy a poner datos, identificar datos duplicados por el nombre, edad y género. Si los 3 son iguales, entonces me va a identificar un dato duplicado. Voy a poner aceptar, voy a reemplazar el último, se ha realizado la tarea, voy a minimizar y aquí me encontró, ¿no? Me dice primero último, caso duplicado.
y caso primario. El último que he creado es el caso duplicado y esto me va a servir bastante en los censos, me va a servir bastante puesto que, por ejemplo, 2 personas han ido a censar en un solo lugar. Tal vez se han equivocado, una casa ha sido censada 2 veces y los datos han sido extraídos de diferentes lugares. Cuando centralicen todo el registro, entonces podemos identificar de esta forma los casos que han sido duplicados. Y esto nos va a servir bastante para no que nos den datos erróneos, ¿no? Sino que podamos identificar si una persona ha sido registrada o censada 2 veces. Permítanme un minuto, por favor. Ya. Como ya les expliqué, el curso está siendo totalmente en vivo y sin ningún tipo de cortes. Y es por eso que se me está resecando un poco la boca, mil disculpas. Ya, lo voy a borrar entonces. Puedo borrar el caso que ya está duplicado. Y esta columna ya no me sirve. Entonces también lo puedo borrar porque ya me ha identificado todos los datos que han sido duplicados. ¿Ya? Puedo buscar datos atípicos. ¿Qué son los datos atípicos? En este caso no tenemos casos atípicos, ¿no? Puesto que todos tienen relación. Pero si un caso atípico es un caso que se aleja más a comparación de los otros datos. Por ejemplo, a ver, Sofía le podemos cambiar la edad a 1, no sé si nos va a permitir, podemos intentar, ¿ya? Y puedo ir a datos, a validación, y puedo identificar datos atípicos según la edad, ¿ya? Y voy a aceptar. Ya, me está saliendo una advertencia y aquí me selecciona que, por ejemplo, este dato es un atípico porque no está a relación. Todos tienen 35, 19, 25, más o menos. Está entre un rango y el que más alejado está es este. ¿Ya? Y por eso lo identifica como un dato atípico. Nuevamente vamos a ir a datos. Podemos ordenar los casos. En este caso yo quiero ordenar, por ejemplo, según el género, aceptar, ¿ya? Y aquí está primero los hombres y luego las mujeres. Puedo ordenar según salario, según el importe, etcétera. Incluso según el nombre para que me ordene en forma alfabética. Este incluso puede ser de forma ascendente, descendente, etcétera. Si por ejemplo, a ver, vamos a seleccionar nombre, ah, ¿cuál será? Género. Introduzca su nombre, ¿no? Aquí está. Puede ser ascendente o puede ser incluso descendente. ¿Ya? Aceptar. Y aquí está, ¿no? Desde la S hasta la A, de forma descendente. Nuevamente vamos en datos. Ordenar variables. Puedo transponer. Reestructurar para cambiar la estructura. Copiar un conjunto de datos. Y estas herramientas, segmentación de datos, selección de datos, son las mismas que hemos visto aquí arriba. Y tal vez tengo otra opción que es ponderar los casos o ponderar los datos. ¿Para qué sirve la ponderación? Esto más que todo se utiliza, por ejemplo, en calificaciones, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la materia de matemáticas, lenguajes, sociales, y cada uno con sus respectivas notas, cuando yo pongo ponderar los datos, ahí me va a salir qué materia es la que tiene alumnos con mayor cantidad de estudiantes aprobados o un gráfico, ¿no? Descendente. En este caso me va a salir tal vez datos incoherentes, tal vez con la edad, pero se puede ejemplificar más con eso, ¿no? Con la cantidad de datos. Ya, a ver, vamos a borrar esta advertencia. Seguiremos trabajando.
Ya, eso sería todos con respecto a los datos. Ahora sí, tal vez vamos a ver los más importantes en las ventanas siguientes. Como bien nos decía, esto tal vez es un área un poco más amplia que nos puede llegar a, a tardar mucho más tiempo. Pero vamos a ver aquí lo que más importa y las opciones más utilizadas. En este caso, en transformar, una de las opciones más utilizadas es el de calcular variables, ¿ya? Para ello voy a seleccionar una variable aquí, voy a transformar y voy a hacer clic en transformar variables. Esto me va a permitir a mí calcular ciertas operaciones matemáticas. Por ejemplo, ya habíamos hecho, por ejemplo, del salario menos el importe para sacar un total, ¿verdad? Puedo hacer incluso operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, puedo calcular la media de los tres datos. Obviamente no va a tener mucha coherencia hacer eso, pero lo voy a hacer simplemente para ejemplificar, nada más. Voy a abrir paréntesis y voy a poner el salario más el importe más el salario más importe del líquido pagable, todo esto en una suma, y lo voy a dividir en este caso en la cantidad de datos que tengo, es decir, en 3. Y voy a, en este caso, puedo dar ciertas condicionales. ¿Y dónde lo voy a guardar? Eso se me saltó. Voy a crear una nueva variable. Voy a ir a vista de variables, voy a colocar media, por ejemplo, aquí, media. Ahora sí, numérico 8, la media. Ninguna, derecha, escalar también, entrada. Y ahora sí voy a hacer de nuevo la operación. No, vamos otra vez un poquito más rápido. Voy a abrir las paréntesis, calcular el salario, más el importe, más el salario. Ahora sí, lo voy a dividir en 3 y aquí tengo que colocar dónde me va a guardar. En este caso, en media. Media, esta es la que he creado. Aceptar, cambiar variables existentes, aceptar. Ya, aquí me ha detectado y aquí tengo, ¿no? La media, que es la suma de los tres, o de los tres variables dividido entre 3. Puedo cambiar también el número de decimales. Si, por ejemplo, en la media yo quiero que sea un poco más preciso, quiero con 4 decimales, entonces voy a subir aquí, voy a ir a la media y ya tengo un dato más exacto, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de operación matemática o estadística que yo quiero realizar, puedo hacer por medio de transformar y calcular nuevas variables. ¿Ya? Valorar, recodificar las mismas, agrupación óptima, crear series temporales. Bueno, creo que de transformar es la opción que más vamos a ver. Las otras son más de vistas. Ahora sí, en analizar, nuevamente aquí tengo varias formas de analizar mis datos. ¿Ya? Analizar la potencia, puedo incluso analizar directamente con medias utilizando distintos métodos como la prueba T del muestreo, la prueba T del muestreo emparejadas, ANOVA de un factor, proporcionales, correlacionales, distintos tipos de análisis de medios. Puedo utilizar también lo que son las metaanálisis y para eso también tengo resultados como datos brutos, tamaño del efecto, resultados binarios, etcétera. Pero tal vez también una opción que más nos interesa o que más vamos a utilizar es la opción de informes. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer un informe, un resumen de los casos, puedo hacer un resumen, informe de las filas. Por ejemplo, en este caso, un resumen de los casos. Puedo hacer aquí. ¿Y de qué casos? De la edad,
del género. Puedo agrupar, por ejemplo, el importe con el salario y que me muestre los resultados. Y aquí tengo, ¿no? Resumen de porcentaje de los cuales suceda con importe de los salarios, ¿ya? 6 datos, porcentaje del 6, por nulo 6, y aquí tengo el resumen de los casos, que por ejemplo, estamos tomando la edad, el sexo, el total, depende de los datos que yo seleccione, y me va a sacar tanto comparativas como también muestra de ciertos resultados. Ya, voy a minimizar, nuevamente voy a ir a analizar, ya hemos visto lo que es informes, estadísticas descriptivas, también hemos ido trabajando ya con esto, ¿ya? Y tal vez podemos ver en frecuencias, por ejemplo, la frecuencia del importe, y aquí qué tipo de, puedo seleccionar, ahora sí vamos a ver con un poco más de detalle, qué tipo de método, qué tipo de información yo quiero sacar. Dentro del importe, por ejemplo, si hago clic en estadísticos, tengo cómo sacar la media directamente, ¿no? O la mediana, la moda e incluso la suma de cada uno de estos. Vamos a sacar la media, la mediana y el modo, ¿no? También puedo calcular lo que son cuartiles, punto de corte, porcentaje. En dispersión, la varianza, el rango, incluso el mínimo y el máximo también. Ya puedo seleccionar más de uno. Y voy a dar clic en continuar. Y voy a aceptar. ¿Ya? Y aquí ya tengo en importe con todo lo que he seleccionado. La frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje también acumulado. ¿Ya? Sin tener que estar haciendo las operaciones o sin tener que estar utilizando transformar y cálculos de variables, puedo analizar y sacar en mi informe directamente cada uno de ellos, ¿no? Y también tengo casos descriptivos, gráficos PP, estadísticas, tablas personalizadas, conjuntos, etcétera. Como vemos, en analizar, simplemente nos va a mostrar cada uno de las funciones que podamos llegar a requerir. Son bastantes, son muchas, nos podría tomar muchas horas explicando cada una de ellas. Sin embargo, la consultora Quimeras les está proporcionando un manual para que ustedes puedan tal vez revisar cada una de estas opciones. Para que el curso no sea tal vez demasiado extenso, vamos a ver solamente las más utilizadas. Por último, puesto que ampliación, ventajas y ayuda, tal vez utilidades, podemos ver algunas también. Vamos a ver lo que son los gráficos. Y aquí tenemos distintos tipos de generadores de gráficos. Estas pueden ser en barras, podemos ver barras en 3D, en líneas, en áreas circulares, etcétera, piramidales. Tenemos distintas opciones para poder seleccionar. Yo puedo generar un gráfico. Voy a seleccionar, por ejemplo, salario, gráficos, voy a poner aceptar. Y voy a, por ejemplo, aquí me voy a ir a un gráfico según la edad. ¿Ya? Puedo arrastrar según la edad. Puedo seleccionar el de barras, el de líneas aéreas. Puedo poner, por ejemplo, hasta el de torta. Debe estar por aquí el de torta. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está, ¿no? El circular polar. Puedo hacer algunos filtros, aspectos gráficos, ¿ya? Etcétera. A ver, el de barras según categorías, etcétera, etcétera. Lo único que me va a hacer es generar distintos tipos de gráficos. Puedo también acceder a gráficos directamente a los más utilizados por aquí. Por ejemplo, la circular.
y puedo hacer un resumen para grupos. Para eso tengo que definir o tengo que crear grupos, lo que habíamos visto a un principio, porque tengo que hacer una comparativa. Entonces, a ver, voy a definir un grupo de edad con, por ejemplo, el salario. Ya, aceptar. Y ya tengo mis distintos gráficos, ¿no? Bueno, como estoy relacionando valores numéricos con valores cadena, entonces obviamente me está saliendo en concurrencia de los datos, ¿no? Pero si yo comparo dos que son numéricas, entonces tal vez ahí me salgan datos más coherentes. Solamente estamos tratando de ejemplificar un poco cuál es su edad y el importe, ¿no? Ahora lo voy a cancelar, voy a minimizar. A ver, tal vez con el salario y el líquido, tal vez podríamos sacar un gráfico más adecuado. A ver, vamos en el circular. Grupos de caso. Ya, vamos a definir, por ejemplo, edad, ¿no? Salario con importes. E incluso también, ya, a ver, vamos a aceptar, ¿no? Aquí ya no sale tan bien, no se está haciendo una buena comparación. Ya, en utilitarios lo que podemos sacar también es las variables, es lo mismo que aquí. Paneles, asistentes de puntuación, puedo hacer ciertos comentarios, definir un conjunto de variables y aquí también puedo, por ejemplo, en definir un conjunto, puedo seleccionar, puedo ponerle un nombre, por ejemplo, edad y y salario. Y puedo seleccionar, ¿no? La edad junto con su salario. Lo que estoy haciendo es crear un nuevo grupo. Ya, y este grupo puedo tal vez hacer una gráfica mucho más eficiente. Ya, esta opción lo tenemos también aquí, ya lo habíamos visto. Ejecutar un script nuevamente para programación, unidades de producto y bueno, en ampliaciones, ventanas y ayuda son simplemente configuraciones. Entonces, hasta aquí hemos visto tal vez las herramientas más utilizadas para poder trabajar con SPSS. Nuevamente invitarles para la certificación de este y otros cursos, comunicarse con la consultora Quimeras. ¿Ya? Al número 69 61 60 52. Espero todo haya quedado entendible. Me despido hasta un próximo curso, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego a todos los profesionales de este.